Bendiciones, mis amados. Bueno, ya estamos en las últimas de cambio en cuanto a esta serie. Y haciendo un recuento de lo que, el por qué se clama, ¿no? Porque uno clama a Dios porque tiene una necesidad, bien sea espiritual o bien sea natural, o sea, las que necesitamos para vivir en el diario. Un clamor viene cuando se presenta la necesidad o se ve venir la necesidad. Pero también hay momentos de desesperación en el ser humano, en que de repente, de súbitamente comienza a sentir agonía en su estómago y ganas de vomitar, y le duele la cabeza, las coyunturas, le da taquicardia, infarto, se le sube la presión, se le altera el azúcar, debido a los problemas que cada cual así va a ser el impacto que su angustia va a producir. Por esta razón el hombre clama a su Creador. Hay un dolor también que es muy profundo, y es cuando no podemos alcanzar el disfrute o el enamoramiento con la persona amada, con los hijos que amamos, con algún pariente, y cuando ese mismo sentimiento es para con Dios. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Que no hay cosa más horrible que uno decirse hijo de Dios y no haber tenido o tener esas experiencias continuas con nuestro Creador. El no poder disfrutar de los coqueteos y los apapachos de papá es algo muy doloroso. Solamente se va a sentir esa angustia y ese deseo, esa efervescencia por estar con Él, en la medida que tú vas conociendo como tu Padre, que es Dios, porque tu Dios es tu papá, te ama, y todo lo que Él hizo para poder volver a que tú lo miraras. Pero que no solamente hizo eso, sino que Él fue mucho más allá. Colocó de su naturaleza para nosotros. Colocó de su gloria, de su poder, para que nosotros lo pudiéramos manifestar. En cualquiera de los dos sentidos es muy agónico. Entonces, esta serie sobre el clamor es para romper con todo aquello que nos impide clamar por nuestras necesidades naturales o por las espirituales. Conversando en días pasados con amigos ministros, abriendo nuestros corazones de cómo muchas veces se enseña de fe y nos está haciendo falta la fe. A veces se enseña de espiritualidad y no somos tan espirituales. Se enseña de esa vocación y esa pasión por buscar del Señor, pero no lo hacemos. Ese es un dolor, ese es un clamor para Dios. Partiendo de esos dos puntos de vista, vamos a centrarnos exclusivamente en lo que es el clamor. Porque si la palabra me dice que si yo clamo a Dios y Él me escucha, si la palabra me dice que no hay un justo que clame a Dios, que Dios no lo voltea a mirar y que su oído no está atento a la voz de su Hijo para socorrerle, pues yo tengo que partir de una base que esa palabra que Dios me dijo, yo la tengo que encarnar en mi ser y saber que cuantas veces yo vaya a mi Señor me va a escuchar, que cuantas veces yo le hable a mi Dios me va a hablar. Entonces saldrá alguien y me dirá, sí, pero hay muchas veces que yo le hablo a Dios, pero no escucho la respuesta, no escucho la voz. Muchas de las veces que uno busca el rostro de Dios, lo busca por la imperiosa necesidad de que Dios te hable para solucionar algo. Yo he aprendido en mi corto tiempo en el Evangelio, y sé que es corto comparados con amigos ministros que conozco que llevan 30 años, 40 años, 50 años, pues 20 años mi hijo en el Evangelio, sé que todavía estoy aprendiendo de las
cosas que ellos han hecho para poder alcanzar esa vida con Dios. Pero sé que cuando yo voy a buscarlo a Él, sin buscar la solución de mi necesidad, mucho más rápido yo voy a llegar a poder escuchar su voz. Porque estoy buscando a mi Dios Padre. Y Él habló de que no se negaría nunca para escucharme si yo iba como justo, si yo iba como santo, si yo iba como hijo. Y qué maravilloso saber que Jesucristo, nuestro Señor, en el sacrificio de la cruz, lo hizo las tres cosas. Me hizo santo, justo y perfecto delante de mi Padre. Pero cuando Él me mira a mí, ve la sangre de Jesús que me cubre. Ve a su Hijo Jesucristo. Y sé que si yo me humillo bajo la poderosa mano de mi Dios, y ya he hablado de humillarme debajo de la poderosa mano de Dios, que es ir a derramar mi corazón en insuficiencia, yo voy a tomar el auxilio, la respuesta para mi necesidad, sea cual sea mi necesidad. Ahora, ¿por qué a veces tenemos que esperar ese tiempo de Dios para poder escuchar o ver su respuesta? A veces tenemos que ir a Dios y siempre lo que escuchamos de Dios es corrección. Porque todavía nuestro ser interior está teniendo correctivos espirituales para poder llegar a esa coinonía de la gloria y el poder de Dios. Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos manejar. Y de acuerdo como tú te gastes para Dios, tú puedes escoger. Como decía allí en el capítulo anterior que estábamos leyendo, tú puedes gastarte en hacer amistad con Dios o gastarte en hacer amistad con el mundo. Y eso depende de cómo tú uses tu tiempo. ¿En qué vas a invertir tu tiempo? No ha habido algo más valioso, de más valor que el tiempo. Jesús nos dio un ejemplo de cuánto tiempo Él pasaba con el Padre. Porque es importante escuchar de la voz de Dios. Humillarse bajo la mano poderosa de Dios es voluntariamente entregar mi voluntad y mi albedrío para que detrás de mi mente el motor de búsqueda que voy a tener para todas las cosas sea la palabra y el Espíritu de Dios. Porque si en mi mente está la palabra y está el Espíritu, mis pensamientos van a tener que ser en base a la palabra y al Espíritu. Entonces yo iré por el camino de los justos. La bendición me tiene que atropellar, me tiene que perseguir, me tiene que alcanzar, porque yo voy a estar morando y refugiado debajo de las alas de mi Dios. Por eso aquel que en medio de la prueba permanece en Él, mirándolo a Él, contemplándolo a Él, deleitándose en su palabra, adorando en su palabra, bendiciéndolo en su palabra, y con aquellas cosas de intersección que solo salen de un corazón agradecido, que es lo que más tiene valor en el seno de mi Padre, que son las palabras que se cantan, las alabanzas que se hacen, que salen del coqueteo del corazón de un hombre y una mujer enamorados de su Dios. Esas son las palabras que no se han escuchado jamás en el cielo y que está atento todo el mundo a escuchar. Ese que puede resistir en medio de su prueba, sabiendo que es temporal, que así como todos han tenido que pasar pruebas en su existencia, a nosotros nos toca nuestra parte, pero las vamos a pasar en Él, porque la fuerza en Él no desmaya. Yo no tendré que fatigarme ni preocuparme por hacerle guerra al diablo o al pecado,
solamente no ignoraré sus maquinaciones y aquellas flechas que vuelan en los aires queriendo hacerme blanco de su ataque. Él podrá gastar y enfilar todos sus cañones contra mí, pero mientras yo esté centrado y mis ojos estén mirando en el llamado santo que Dios me hizo para que yo lo cumpliera, y yo esté queriendo arrebatarle del corazón de mi Padre las palabras que Él quiere que yo hable, que le esté arrebatando de su mente y de su corazón las cosas que Él quiere que yo haga, los días de mi vida, así camine en medio de las aflicciones, de los terrenos desérticos, rajados por la temperatura, por la falta de lluvia, aún allí Él hará un cerco de bosque y de manantial para mis pasos y para mi sed. Porque Él es el que se va a encargar de honrar la misma palabra que Él me dijo. Dios necesita en este tiempo gente que en espíritu le estén adorando. No dice que Él va a salir a fabricar. Dice que Dios busca adoradores en espíritu. Quiere decir que ya los adoradores hay. Ya los adoradores están. Dios los anda buscando. ¿Cuáles son los preservativos de estas personas? ¿Cómo se preservan? Se preservan porque son dedicados a Dios, tienen vocación, son constantes, permanecen, resisten, tienen paciencia para esperar el tiempo en que Dios lo va a hacer, porque sabe que su paciencia ha sido ejercitada por la resistencia y la persistencia y la constancia, y que la fidelidad a la palabra va a traer como honra la solución al momento en que están viviendo, sabiendo que hay aflicción. No vamos a ignorar la aflicción. Antes estamos expectantes con gozo, viendo lo que Dios va a hacer con nosotros en medio de este momento en que se está viviendo. Cómo Dios va a hacer su obra y nos va a preservar para que nosotros enseñemos la luz de Dios, y para que dice que las naciones en oscuridad y en tinieblas vengan a nosotros, porque va a pasar así. Sigo repitiéndolo, no va a poder ningún templo hecho de hombre con la cantidad de gente queriendo buscar la solución espiritual para la agonía de su alma, porque van a estar como el rico allá en el Hades, deseando que Lázaro llevara el dedo mojado de agua y lo pusiera en su lengua. La significación de eso era que él deseaba que aquello con que Lázaro estaba siendo ministrado le fuera dado a él. Y ya que él conocía a Lázaro, no porque le diera comida a Lázaro, porque dice que la Escritura dice que Lázaro esperaba recibir, no era que le dieran. Ahora él que lo conocía, que estaba ahí sentado o acostado al pie de sus puertas allá en el palacio que tenía o en la casa que tenía, está esperando que vaya a darle el contentamiento, que vaya a darle la palabra de alivio, la palabra de sustento, la palabra de sanidad, la palabra de fuerza, la palabra de prosperidad, de paz, de descanso, de reposo. Pero déjame decirte, tú y yo tenemos esa palabra. El mundo va a venir porque tú y yo tenemos esa solución. La gente no va a caer en los templos porque tú y yo tenemos esa solución. Pero si no la tenemos, vamos a tener que ir a los lugares en donde se está dando. Porque en los lugares en donde estemos, que no se esté dando lo que calma la sed espiritual del sediento, van a quedar vacíos. Porque solo donde se esté manifestando la obra de Dios, palabra y espíritu, es donde se va a manifestar la gloria. Y la gloria es la que tiene la respuesta a todas las necesidades. Y la gloria va a proveer para las necesidades. Por eso es que el que permanece firme, ese es
el que va a estar haciendo el correcto clamor a Dios. Mira lo que dice el apóstol Santiago referente a esto. Ahí en el capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado. Ahora fíjate esto. ¿Quién lo está probando? ¿Dios? ¿Quién está probando a aquel que tiene que perseverar y triunfar bajo la prueba? Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Corona de vida, reinando en esta vida. Porque la Biblia me enseña a mí que el reino de Jesucristo es para que yo reine con mi Señor aquí en la tierra ahora. La bendición de Dios no es para el cielo. En el cielo no vamos a necesitar bendición, porque estaremos en ella. La bendición es para aquí que se necesita. El clamor a Dios es para que responda aquí ahora. La necesidad que tengo no es para el cielo, es para aquí ahora. Quiere decir que yo tengo que perseverar de alguna manera para que en medio de la circunstancia adversa, en medio de la prueba, me sea dada la corona, dado el triunfo sobre la batalla. Pero resulta que la batalla la puedo hacer yo, la puede hacer el Señor. Porque aquí tengo que perseverar, resistir, estar firme. Tengo que estar firme y resistir, amparado en Dios, en lo que Dios dijo que iba a hacer por mí ahora. Cuando yo pueda resistir firme en eso, la prueba que se me avecina va a tener que huir de mí, porque el Dios que está dentro de mí, que ya venció la prueba, puesto que es que no estamos peleando con la expectativa o la esperanza de ganar. Él dijo: tened confianza que yo he vencido las pruebas y las aflicciones que se os presentan en el mundo. Hasta el último respiro que tú tengas, yo voy a estar contigo. En todos los días de tu vida yo voy a estar, yo te voy a favorecer, yo te voy a apoyar, yo te voy a empujar, yo voy a sacar tus pies en aquellos lugares que sean cenagosos. Jamás el agua podrá hacerte daño, el fuego tampoco podrá hacerlo, porque yo estaré ahí al frente tuyo. Si tu camino, tu caminar es mi palabra, y el resplandor de eso que vas caminando es el Espíritu de Dios, nada te podrá hacer frente. Por eso él dice en el número 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, seducido por su propia pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esto es todo lo que hemos venido hablando. La angustia y la agonía por un mal que se nos presenta que va a llegar, o que ya lo estamos viviendo, no es más que temores infundados, miedos que estamos adquiriendo por la situación, por lo que oímos que está pasando, por lo que vemos que le sucede a otros. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciéndonos amigos de las cosas que vienen del mundo y estamos alejándonos de Dios. Entonces, el temor por no saber cómo nos ama Dios a nosotros, permite que todo eso se meta dentro de nosotros y nos ladre diciéndonos que es un momento difícil para un hijo de Dios. Y ya te dije en las pasadas secciones que no es que no desconozcamos que está mal la cosa y que se va a poner peor, culpa del pecado que el hombre ha hecho.
sino que reconocemos que hay una promesa de Dios, que en medio de toda esta adversidad vamos a manejarnos como Pedro cuando se estaba ahogando en la tempestad, después de haber caminado por el agua, cuando se dio cuenta que estaba en medio de una tormenta, comenzó a flaquear y a hundirse, pero que el Señor, cuando él pidió auxilio y socorro y clamó a Dios, Dios lo cogió por un brazo y lo volvió a hacer caminar de retorno a la barca. Y cuando los dos pusieron el pie en la barca, se calmó la tempestad. Ese tiempo de dependencia en el Señor y de agradecer a Dios va a colocar tus pies sobre la barca y se va a hacer bonanza. ¿Por qué razón? Porque es la capacidad que nosotros tengamos para soportar en medio de la aflicción. Es bien importante que el pueblo de Dios sepa que este es el tiempo para separarte como familia y que tu casa entera sirva a Dios. También es el tiempo para decidir si los de tu casa no quieren servir a Dios, sino solamente tú. Sálvate por tu vida. No vayas a ser como aquel que Abraham fue y libró y le dijo a su esposa que no mirara para atrás, porque esa es la orden del Señor, y cuando miró quedó convertida en estatua de sal. Se perdió. Pero yo te decía que esto del clamor es una cosa individual, igual que la salvación. La comunión con Dios va a ser completamente diferente. Esto va a ser cada cual buscando a Dios de una manera ferviente. Y entonces, cuando se juntan todos los que buscan a Dios de una manera ferviente, es un ejército. Y Dios está dispuesto a oír, a dar y a escuchar. Mira lo que dice en Lucas, que es algo que estuvimos narrando en estos días. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo sé que ya en una serie pasada estoy hablando sobre esto, pero encaja perfectamente con lo que estamos hablando. ¿Qué persona que quiera hacer un clamor no está pidiendo? Bien sea para su vida espiritual, para tener más comunión con Dios, o bien sea porque lo necesita para las cosas de esta vida. Estamos entendiendo, porque uno pide en un clamor, uno está pidiendo algo que uno sabe que alguien tiene y que es para uno. Cuando una persona está clamando a Dios es porque Dios tiene la respuesta, si no, no se lo pediría a Él. Quiere decir que nuestro clamor tiene que ser sabiendo de que Dios tiene la respuesta de lo que yo necesito. Y que lo que le estamos clamando urgentemente es que por favor nos mire y nos entregue, nos socorra. Por eso habla de que todo el que pide le va a ser dado. Por eso habla también de buscar, pedir y buscar. Porque tú puedes pedir una cosa y esperar que te la den, pero cuando habla de buscar, habla de que te dijeron es tuyo, pero encuéntralo. Y hay que ir a buscar lo que es mío. Pero dentro del mundo de la bendición de Dios, no hay que ir a buscar en los cuartos o en los almacenes. No. Hay que buscar en el corazón de Dios. Porque lo que nos pertenece está en el corazón de Dios. Dios colocó todo en Cristo, en la gloria en Cristo, para que nosotros podamos llamar esas cosas que están en la gloria como cosas nuestras. Nadie que no pida al Padre va a recibir, porque Él tiene lo que tú y yo necesitamos. Los clamores se hacen de gran valor cuando nosotros sabemos que lo que necesitamos solamente lo tiene Él. Pero cuando nosotros vamos con quejanza, que es solamente, Señor, ¿por qué no me das? Señor, mira, que he ido 20 años a la iglesia, 30 años. Señor, Señor, colocando delante del Señor cosas como si tuvieran valor, por lo cual el Señor se tiene que obligar a dárnoslas.
Las únicas cosas que obligan a que la misericordia y la compasión y el oportuno socorro, la bondad, la generosidad de Dios se mueva a nosotros es que nosotros honremos el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo tú honras eso? Bueno, ¿cómo tú honras a tu esposa o a tu esposo? Tratando de no hacerle daño, demostrándole con palabras cuánto le amas, por escrito, dejándole mensajes de cómo tú le amas, comportándote como a Él le agrada, inclusive vistiéndote como a Él le agrada, porque aquel que ama honra a la persona que ama. Está haciendo todas las cosas para agradar a esa persona. Ahora, el problema es que si en nuestra vida no hemos practicado esta honra, de dar ese amor visible de esa forma, de saber comunicar nuestro afecto, si no lo hemos podido hacer con la persona que está enfrente de nosotros o con las personas, nuestros hijos o nuestros parientes, ¿cómo trataremos de hacerlo con Dios a quien no vemos? ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que no sabemos si nos escuche? ¿Cómo lo vamos a llamar si no sabemos si está atento? ¿Cómo vamos a buscar sin saber si Él tiene algo para nosotros? Pero aquel que aprende a honrar la palabra, aquel que aprende a hablar en ella, aquel que aprende a confiar en ella, aquel que sabe que la palabra es una persona, que esa persona es Cristo, porque es alcanzar el nivel de la mente de Cristo, lo que nos va a hacer buscar, llamar y pedir, sabiendo que vamos a recibir, porque estamos aguantados, esperando, perseverando, constantes, firmes, sin variar, en que lo que Dios dijo lo va a cumplir, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, cuando sale de nuestra boca y nosotros salimos a hacer lo que estamos confesando, Dios está obligado a dárnoslo. Él mismo dijo, por dos cosas he hecho juramento, por la palabra que yo dije y por mí mismo, que lo que yo dije lo voy a hacer. Qué precioso poder movernos sabiendo que cuando llamamos, cuando pedimos y cuando buscamos, no estamos perdiendo el tiempo, estamos buscándolo, llamando y pidiéndolo a Él, porque Él tiene la respuesta. ¿Cómo nosotros hacer eso? Si es que he fallado tanto, he pecado tanto, he estado tan retirado de las cosas de Dios. Pero en el próximo capítulo te voy a comentar de una persona que Jesús narró y por la cual atravesó desde Galilea hasta el mar, 2 o 3 días de camino, para ir por una persona, por una mujer, la única vez que se acercó a un pueblo gentil, y lo hizo por el amor a esa persona. ¿Cuánto más no lo va a hacer por ti y por mí, que lo reconocemos como nuestro Señor? Que aunque hayamos estado apartados, hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de decir, Señor, yo pacto con mi vida de que me voy a consagrar a ti, porque sé que en tu presencia está la corona de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.